Pasamos ahora al próximo bloque. Eric Iriarte nos va a comentar hacia dónde va la regulación de plataformas digitales en América Latina. Eric, honor y un placer contar contigo. Es socio principal de Iriarte Asociados, abogado, magíster en Ciencia Política y Gobierno, Comisión de Políticas Públicas y Gestión Pública, CEO de EBIS. Ha sido General Manager para, y delegado del Perú para coordinar eh, las... ahí estoy entrando en las siglas. O sea, el manejo de dominio de Perú, ¿no? Es encargado de eso. Y también delegado por Perú para coordinar el grupo de trabajo sobre marco regulatorio de Sociedad de la Información Internet, gobernanza de la plataforma ELAC, que es una plataforma que es parte de CEPAL, ¿no? O sea, estamos hablando de plataformas gubernamentales, cartas y acuerdos entre gobiernos a largo plazo. Entonces, hay una agenda para Latinoamérica y Eric nos va a contar al respecto. Entonces, muchísimas gracias por venir. ¿Voy para acá? Sí. Miro para allá. No, bueno. Para allá. Ahí está A la cámara 5. Sí, la cámara 5. Entiendo que está prendido ahí. ¿Sí? Genial. Hola, ¿qué tal? Como todas las cosas de la ley de Murphy, tenía una presentación preparada, la mandé, pero mandé la presentación incorrecta. Así que voy a tener que hacer un poco a capela lo que tenía planteado contarles. Lo primero que tenemos que entender es que el proceso de regulación en temas digitales que ha ido presentando América Latina no es nuevo. De hecho, tenemos regulación en diversos de los tópicos que se vinculan con la generación de plataformas como las que estamos enfrentando desde al menos el año 84. Pero en el año 84 no es que había Internet desplegado en América Latina o que pudiéramos estar hablando de metaversos o de espacios y plataformas de interacción, sean virtuales o interacción a través de avatars. En realidad se comenzó a construir una legislación que se denominó Habeas Data. El Habeas Data es el elemento básico sobre el cual se va a construir posteriormente la legislación en materia de protección de datos personales de América Latina, comenzando con Argentina en el año 2000 y que tuvo un proceso de aceleramiento que hace que en América Latina a la fecha casi no queden países que no tienen legislación de protección de datos personales. La legislación de datos personales estaba pensada fundamentalmente en la gestión de información, no necesariamente informatizada, pero que sí fuera información de los individuos. Con la aparición de los entornos digitales, de las plataformas de redes sociales, esto se aceleró. No solamente obligó a que los países tuvieran regulación para proteger los datos de sus individuos, sino que tuvieran una interacción relevante porque significaban mercados económicos. Los call centers, por ejemplo, fue una corriente que para poder acceder a los datos de los call centers de los usuarios terminaban generándose una necesidad de protección de datos personales. Esto es un primer elemento dentro de la contextura del tema de las plataformas. Un segundo elemento fue por el lado de la seguridad. Hacia finales de los 90 se venía trabajando a nivel global lo que se denominaban los protocolos EDIF. Los EDIFACT, que son Electronic Data Interchange, para el intercambio fundamentalmente naviero, de Bill of Lading o el proyecto Bolero similares, se enfrentan a un proyecto nacido de Naciones Unidas, en concreto desde Citral, para tener leyes modelos de comercio electrónico. Estas leyes modelos influyeron, por ejemplo, en la legislación de Ecuador del año 2000 o la legislación del año 2001 de Colombia. Sin embargo, el fondo detrás de esto era el intercambio de data con mecanismos de seguridad. Los mecanismos de seguridad se vieron reflejados en dos grandes modelos. El modelo de Utah, que es la legislación, una de las primeras a nivel de firma digital global, y la denominada PKI o infraestructura de clave pública, que en América Latina, también en Argentina, fue el primer país en tenerla en el año 98. Esto ayudó a desarrollar mecanismos de seguridad, primero a nivel de certificados digitales. Los espacios comenzaban a asegurarse, pero los usuarios de a pie no comenzaron a utilizar firmas digitales como era la expectativa
que se tenía al momento de regular esto en el año 2000. Luego ha tenido que ocurrir una pandemia para que la normativa sobre firma digital resucitara, pero añadía además con un efecto de las bitcoins y lo denominado blockchain, que para algunos se le puede considerar como firma digitales con anabólicos, si quieren ponerle en alguna manera. Es decir, todos los elementos que se van a ver dentro de la gestión de plataformas ya estaban preexistentes desde al menos el año 2000. Firmas digitales y los principios de seguridad para la validación de los individuos y el tema de protección de la información de los individuos. Pero hay un tercer elemento que ya estaba preexistente a la regulación sobre plataformas que vamos a ver ahora al final, y es la legislación ligada a derechos de autor. Muchos de los entornos virtuales están basados en programación, y a diferencia de los países anglosajones, donde la programación o el software puede terminar siendo patentable, en los países de América Latina y Europa el software es registrable como derecho de autor. Y esa diferencia hace que sea, si es derecho de autor, es un derecho humano, sin embargo, si es patente, no es un derecho humano. Estas diferencias también generaron diferencias en la forma como se desarrollan económicamente. No es raro encontrar que mucho del desarrollo de las plataformas tecnológicas de comunicaciones, de contenidos o de gestión de avatares o gestión de redes virtuales no se haya desarrollado en América Latina, porque nuestra legislación los entendería como una legislación de derecho de autor, pero sí se han desarrollado en las legislaciones anglosajonas donde se puede entender o por right, que no es derecho de autor, no es una traducción al inglés, sino que tiene un aspecto más que nada económico, o por una legislación de patentes, como si fuera una cosa creada. Esta diferencia ha hecho que sin duda alguna la inversión en I+D+I, desarrollo, investigación, que tiene una regulación mayor en los países anglosajones, en América Latina, pues no se ata como otros lados. Recuerdo, protección de datos personales, firmas digitales, derechos de autor. Muchas de estas normativas preexistentes al Internet de América Latina. A inicios del 2000, un poco entre el 2000 y el 2005, antes de la aparición de las redes sociales como las conocemos ahora, apareció un proyecto que se denominó Second Life. Second Life no es que fuera el primer intento de un mundo o una plataforma de mundos alternativos con avatares, sino que fue la de mayor éxito en su momento. Pero todavía le faltaba cómo era, por ejemplo, la venta de espacio de tierra en los espacios de entornos digitales. Tú comprabas pedazos de tierra dentro de Second Life, habían embajadas, oficinas gubernamentales, pero todavía, de hecho, había una moneda de intercambio preexistente inclusive a los Bitcoin y a sistemas similares, pero que era más que nada un ejercicio más tomado en el mundo lúdico antes que en el mundo comercial per se, aunque tuvo su preponderancia. El avance de entornos digitales fue más ligado hacia el tema de los videojuegos o a los juegos o al entorno de academia, enseñanza para la utilización, por ejemplo, de en lugar de cortar a un muerto, lo que hacía era virtualmente poder interactuar con estos espacios digitales o estas plataformas te permitían interactuar como si estuvieras permanentemente en dicho espacio. La aparición de las redes sociales reenfocó los esfuerzos hacia generación de contenidos, pero la generación de contenidos desde fuera de la red. Es decir, alguien tomaba un video y lo subía, pero era una persona generando un video. En el mejor de los casos era una animación subida a las plataformas y todo el mundo de los contenidos es un tema de derechos de autor. Si bien se comenzó a avanzar en eso, igual seguían por el lado paralelo el tema de las plataformas que pudieran permitir algunos esquemas de virtualización. Se avanzó en diversas herramientas, de nuevo, investigación, cada vez más comerciales, desarrollo de entornos digitales para gestión de minería, por ejemplo, que se ha llegado a utilizar en Perú en algún momento, pero no es hasta que Facebook retoma el proyecto de metaverso que se vuelve a hablar de estos entornos digitales como una plataforma de gestión, ya no solamente pensada en el ánimo lúdico, no solamente pensada en un Second Life como interacción más parecida a Minecraft en su momento que a otro tipo de plataformas,
sino en espacios de interacción humana de personas conectadas. Hay un viejo cuento de Isaac Asimov que se llama Sol Desnudo, que habla sobre cómo la interacción de las personas no se hacía por vía tangible, sino se hacía por vía holográfica, inclusive en los espacios públicos de interacción. Justo le comentaba ahora más temprano, en mi laptop, en mi imagen, además la que aparece en la convocatoria, hay un logo de los Atreides. Para aquellos que han leído Duna, que es el mundo de los Atreides, de los Harkonnen, hay toda una conceptualización de los no espacios o espacios donde no estaban visibles para el resto de los humanos, si quieren de alguna manera, donde se podían seguir guardando información o uno podía gestionar tipo de cosas. Star Trek ya había avanzado con de los holodecks que inclusive podían llegar a tener mundos virtualizados completos, no necesariamente con avatares diferentes, pero sí con la posibilidad de una interacción con terceros que eran más que nada memorias computarizadas. Pero cuando lo que tenemos es una herramienta donde el avatar se vuelve un responsable de la actividad humana detrás de lo que uno está haciendo, comenzamos a tener problemáticas legales. Y ahí es donde de pronto los gobiernos comienzan a decir, ok, esto de las plataformas digitales, podíamos colocarle por extensión la regulación ya preexistente, pero cuando se trata de plataformas donde hay una interacción humana tipo avatares o similares, no es tan sencillo. Una pregunta tan básica como ocurrió con los mundos abiertos de Warcraft, por ejemplo. Una persona mató, entre comillas, a otra persona para poderle robar su armamento. Para aquellos que ven The Big Bang Theory, hay todo un capítulo sobre el robo de las armas que le hacían al personaje. ¿Es un robo? En efecto, es un robo. Yo tomar las armas de otro en un entorno virtual o tomar algo que es de su propiedad o de su posesión en el entorno virtual, ¿configuraría un robo per se? El robo quiere decir aquel que tiene acceso a un bien que le pertenece a otro. En las plataformas de intermediación de este tipo, en las plataformas de gestión de avatares, los contenidos, ¿a quién le pertenecen? ¿Son desarrollo de derecho de autor, entonces protegidos por derecho de autor? ¿O son bienes intangibles, pero bienes de alguna manera que puedan ser accesibles? Si yo agredo a una persona físicamente y le genero lesiones, en la vida real voy a la cárcel o por lo menos tendré alguna sentencia. Si yo voy y le pego a alguien en un entorno de este mundo del metaverso, ¿en efecto se configura el mundo de lesiones? Hubo un reciente caso que se está viendo en Nueva York en el cual una chica fue violada en un entorno de metaverso. La violación efectivamente es un hecho humano que requiere un tipo de tangibilización, pero la persona se sintió vulnerada y de hecho hay todo un tema de entornos para el tema del acoso y el tema de interacción a la fuerza. ¿Es un error de programación? ¿Es una programación? ¿Es una interacción? Hay plataformas de mundos virtualizados y de entornos similares, por ejemplo, en temas de pornografía. ¿Puede llegar a ambientes de este tipo? Si yo voy a un entorno tipo Grand Theft Auto, estos mundos abiertos y tengo un tipo de avatar de interacción y genero un ilícito, ¿este ilícito tiene reflejo en la regulación vigente? La mayoría de las respuestas a las preguntas que he hecho es no. No hay necesariamente una configuración de hechos ilícitos en el metaverso tal como lo tenemos configurados. Pero, por ejemplo, si fuera un tema de difamación, calumnia e injuria que dañan el honor, sí sería aplicable la legislación vigente. Entonces, hay espacios nuevos porque la tecnología ya no solamente es un espacio de una nueva herramienta o un nuevo espacio de interacción, sino que genera un recambio en la formulación de cuál es el hecho ilícito o la conducta humana detrás. No significa que vamos a tener que inventar un código penal paralelo o un código civil paralelo para los entornos del metaverso, pero sí que la jurisprudencia, y de ahí de nuevo otra de las diferencias, en nuestros países romano-germánicos, Europa, América Latina, necesitamos que la legislación diga explícitamente las cosas.
frente a la legislación anglosajona, donde no necesitas tener la ley, sino que cuando aparece el caso, van donde los jueces y se genera jurisprudencia. Esa posibilidad de tener jurisprudencia y no una legislación por alguien que se puso creativo y comenzó a hacer artículos, porque al final no puedes ponerte en todos los hipotéticos, es humanamente imposible, pero en nuestra forma de hacer derecho. Varios países de América Latina han comenzado a regular, de hecho la última reunión de EDAC fue hace un mes y medio en Uruguay, una reunión presencial, volviendo a los entornos presenciales, donde no se deja claro qué hacer con el metaverso. No quisieron meterse en una discusión en ese instante sobre regular o no regular, sino que lo dejan más que nada explorar cómo se viene gestionando, regulando las plataformas, no la plataforma de intermediación, no la plataforma de comunicación, no las plataformas digitales, sino las plataformas de entornos virtuales o de mundos digitales. Europa, en contrapartida, ya ha comenzado a colocar ciertas reglas para este tipo de entornos y Estados Unidos, si bien no ha colocado las reglas, está expectante de los casos que ocurren dentro del entorno, su principal entorno, que es el metaverso ligado a Meta, valga la redundancia de palabras, el antiguo Facebook. Tres ideas que son importantes de señalar y con esto detono un poco de preguntas. Durante mucho tiempo, la primer grupo de la declaración de la independencia del ciberespacio, se decía que el ciberespacio era un entorno que no le eran aplicable la legislación fuera de la red porque era un entorno nuevo. La realidad es que la mayoría de la regulación fuera de la red le era aplicable. Hubieron conductas nuevas, los nombres de dominio, por ejemplo, son un tipo de conducta nueva, el blockchain, la firma digital, tuvieron que adecuarse a algunas regulaciones y se construyó regulación. ¿Es el espacio de los entornos de tipo metaverso un espacio sin reglas o sin las reglas del entorno fuera de la red? ¿O también le son aplicables? Algunos casos les he contado ahora. Una segunda idea que hay que tomar en cuenta es ¿quién debe regular el metaverso? ¿El owner de esta plataforma? Es decir, esto depende de que Meta se convierta en un juez, legislador y a su vez defensor de los ciudadanos en este entorno, o es una legislación que tiene que desarrollarse por parte de los estados. ¿Cuál estado? ¿Todos los estados? ¿Solo Estados Unidos, donde están los servidores y donde está la compañía? ¿Puede el Perú o Bolivia o Ecuador hacer una legislación y obligar a una compañía como Meta a hacerle caso? ¿O solamente la regulación va a aplicarle a los desarrollos de redes similares que se puedan construir en el Perú? Y una tercera pregunta a hacerse es, ¿tiene algún tipo de ejercicio de derechos diferente los usuarios de estas plataformas? ¿O son los mismos derechos humanos que tienen libertad de expresión, derecho a la propiedad, derecho a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las comunicaciones, al buen nombre y a la reputación? ¿Es así? ¿O es que estamos hablando de algún tipo de identidades nuevas que van a requerir algún tipo de nueva regulación? Yo sé que quizás a lo mejor estaban esperando que le diera las respuestas y lo que les he dado es más preguntas. Y es que en este instante lo que tenemos son más preguntas que respuestas. En este instante. Ya pasaron algunos años. Mucha gente está tratando de volver a mirar qué pasó con Second Life, que lo miraban más como un juego, o World of Warcraft, o cualquiera de estos mundos abiertos. Hay diversa jurisprudencia de carácter de derecho de autor y derecho de bienes reales ligado a estas plataformas. Pero el metaverso, aparentemente, las plataformas de este tipo terminan trayendo nuevos retos jurídicos que en este momento estamos debatiendo. ¿Quién lo va a debatir? Ese es otro de los problemas. Porque si lo debatimos solamente los jurídicos, que por más que conozcamos de la red, lo debatimos desde nuestro conocimiento, probablemente lo que vayamos a hacer es crear regulación sólida, regulación cuadrada, ¿no? Si hay alguien tradicional, son los abogados que creemos que la regla es lo que manda. ¿O la van a regular ustedes asistiéndose o asistiendo a los legisladores, imaginen, a los congresistas de cada uno de sus países o a los abogados que pudieran dedicarse a estos temas? Una mala regulación puede hacer que de pronto en un país se baneen las plataformas.
si es que no tienen una oficina local, por ejemplo. Ha comenzado a ocurrir, por ejemplo, en regulaciones de Airbnb en América Latina, que han exigido que las plataformas intermediación tengan oficinas locales. Lo que han decidido las compañías es, me suena muy caro, no quiero, estoy en un lugar feliz con un tax free o con apoyo de innovación, o me gusta la regulación de mi país por tema de protección de datos, de firma digital, de derecho de autor. Entonces no quiero, no tengo problemas, no hago servicios en tu país o en tu zona. ¿Es eso lo que se está pretendiendo? ¿Cómo van a hacer ustedes, los técnicos? ¿Cómo van a hacer aquellos que están haciendo el research en este momento para incidir en las políticas públicas y en la regulación que se viene? Yo no tengo la respuesta ahorita. Lo único que sé, lo que puedo contarles de lo que sí ocurrió, y es que se tienen que comenzar a interactuar, colocar statements, colocar posiciones, hacer documentación, hacer informes, prestar, interactuar con determinados congresistas, bancadas, ministros o funcionarios que puedan colocar y ser una voz sobre estos temas. Porque toda plataforma tecnológica no es buena ni mala, pero tiene la carga del usuario. Pueden ocurrir cosas malas porque la gente es quien usa la herramienta de una mala manera. Pero si no regulas adecuadamente, va a levantarse un congresista y decir, esta plataforma es mala, banéenla completamente. No porque quiera banearla, sino porque ni siquiera la entiende. Ese elemento es el elemento donde espacios como este, que además me parece muy interesante que quieran hablar de regulación en un espacio como este, significa que ya lo están comenzando a ver. Escuchaba el grupo anterior y hablaban sobre el tema de privacidad. El tema de privacidad es un tema relevante, pero cuando tú lo miras en temas de protección de datos y regulación, también tiene su fineza de cómo hacerla. Es para ustedes una obligación y una tarea que les dejo pendiente. Muchas gracias. ¿Qué hacemos? ¿Preguntas, respuestas, comentarios? Invito a los que están en el chat, invito a los que están mirándonos por Facebook, también por Meta. Soy tan viejo que le llamo Facebook al Facebook. Entonces, a los que están, también para que nos comenten y puedan participar, o la forma de interacción que se tiene. O aquí, ustedes que están por aquí. ¿Cómo se habla? ¿Sí? ¿Me escuchan bien? Bueno, yo tenía más que todo un comentario, como bien dices tú, hay más preguntas que respuestas, y cuando hablabas del tema de cómo está creciendo esto tan rápido, se me viene a la mente que también muchas veces pasa que la tecnología o el tema del crecimiento tecnológico avanza mucho más rápido que las regulaciones, ¿no? Estamos en el caso de la inteligencia artificial con text-to-image para poder generar, por ejemplo, imágenes a través de texto o generación de algunos efectos o elementos visuales en donde los artistas también reclaman que están utilizando sus propios estilos para crear arte y ya se están agregando dentro de esas bases de datos, ¿no? Entonces, como tú bien decías, hay que ver lo que se hizo antes, quizá con lo que se tuvo con Second Life o con otras plataformas, y pienso yo, como decía, es más que todo un comentario, esto al final va a acabar que, como bien dices, vamos a tener que incidir bastante, generar como mesas de trabajo multidisciplinares para poder apuntar hacia un horizonte común, sobre todo para poder llegar a un fin pues establecido, porque también el metaverso se busca que en cierta forma idílicamente sea descentralizado, y eso implica bastante quizá blockchain, cómo quién lo va a controlar o cómo se va a regular, autorregular, ¿no? Entonces ahí quería saber también tu opinión respecto quizá cómo está evolucionando el tema de la inteligencia artificial, sobre el tema también de este contenido. Por ejemplo, yo hago contenido sobre estos temas y me tomo bastante con estas regulaciones, o me pongo a pensar sobre las regulaciones que puedan existir más adelante, ¿no? Self-service. A ver, un primer elemento que tiene que ser clave de entender es que la regulación romano-germánica, América Latina y Europa, es diferente porque requiere el derecho positivo de construir la norma para la existencia de la cosa. O sea, si no hay ley de huelga, no hay huelga, pero eso no es cierto. La realidad te dice que sí puede haber huelgas porque el derecho no haya construido el derecho de huelga.
Entonces se nos hace muy complicado, sobre todo a nosotros, enfrentar retos tecnológicos porque la tecnología avanza a una velocidad diferente al de desarrollo normativo. Sacar una ley en el Congreso puede ser relativamente lento. La ley de firma digital en el Perú se hizo en el año 2000, pero su reglamentación fue el año 2008 y su efectivo uso en el año 2018. Es decir, también hay momentos de apropiación por parte de la población que no necesariamente es usuaria de la tecnología. Pero cuando tú miras muchos de estos desarrollos en países anglosajones, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, Nueva Zelanda, Australia, ellos no están esperando la ley de. Y además, sus leyes son leyes genéricas, son leyes marco muy, muy genéricas. Ellos están esperando los casos. Entonces, los casos generan jurisprudencia que se transforma en ley. Entonces, es más abierta a experimentar. Oye, entonces, ¿significa que nuestra legislación impide experimentar? No. Significa que tienes que aprenderle el truco para la experimentación. Entonces, discutía con algunos amigos abogados y en América Latina en general tú le dices, oye, tengo esta idea de que esta botella automáticamente se transforma en verde. Vamos a ver, revisar la legislación, si se puede o no se puede. Entonces el abogado termina siendo tu stopper de si se puede o no se puede. Tú vas a un país anglosajón y lo que te dice, quiero que la botella sea verde, dale, échale, vamos a ver qué pasa. Y si hay un problema, te volteas al abogado. Pero si no lo hay, sigue siendo, has construido. En el medio están comenzando a flexibilizarse las regulaciones de derecho positivo, es decir, generar sandbox regulatorios, por ejemplo, esta idea de que zonas de juego, de experimentación, que comiencen a probar con la tecnología, se hace para fintech, por ejemplo, muchísimo, y más bien desde los países anglosajones están comenzando a codificar cosas porque dice, ok, hay una gama de cosas que tenemos que tener las reglas muy claritas. Por ejemplo, los códigos de protección de datos personales y privacidad en California o en varios estados norteamericanos. Ambos modelos, después de haberse separado por casi 1000 años, sí, más o menos 1000 años, están volviendo a juntarse en algunos puntos de conexión. ¿Dónde hay que mirar para ver cómo ocurre esto? Irlanda, Puerto Rico, que es un estado asociado, pero que tiene códigos, y Canadá, para ver para dónde va a ir ese tipo de regulaciones. Ahora, cuando tú miras a los países de la OECD, los países europeos, fundamentalmente, hacen cada vez más statements de principios para el uso ético de la inteligencia artificial. O sea, una suerte de, estos son los PMRs, puntos mínimos regulatorios a considerar. ¿Quieres hacer tu ley? Todo bien. ¿Quieres hacer jurisprudencia? Todo bien. Pero los mínimos son estos 10 acuerdos que tenemos. Ese tipo de herramientas terminan siendo mucha utilidad. El tema está en que ocurren cosas maravillosas como que en el Perú es firmante del Acuerdo Internacional sobre Uso Ético de la Inteligencia Artificial, pero no tenemos ni regulación local ni política nacional del uso de inteligencia artificial. Firmar el papel no está nada, pero es ahí hacia donde tiene que avanzar, hacia tomar los mínimos y volverlos locales. Hay avances. Los abogados no hemos aprendido un poquito y nos estamos flexibilizando y a su vez el mundo de la ingeniería, el mundo de la gente que está haciendo la tecnología ha entendido que se necesita al menos un set básico de herramientas. Y si no tuviéramos, al menos respetar los derechos humanos en toda su gama. Respetar el derecho de autor, respetar la propiedad privada, respetar el derecho a la vida, el derecho al buen nombre, a la reputación, a la privacidad. Hay una gama de derechos que se deben de tener en consideración, así no tuviéramos nada más. Muchas gracias. Estamos esperando intervenciones del público, ¿no? De Oscar, Paolo y quienes quieren hablar. Quería comentar, gracias por las flores para Eric, que también sí, ha sido súper, pero vengan las preguntas. Como dice, como vemos es un problema que nos afecta mucho. De hecho, Metaverse Safety Week, el evento global. Cámara. Ok. Ya, entonces ustedes júntense para cerrar la cámara. Tenemos poco quórum, porque también nuestro país tiene, como habrán oído en las noticias, algunos problemas entre
De inteligencia artificial, sí. Tenemos ahí unos problemas locales. Actualmente la coyuntura es un poco movida en real life, pero hablemos de lo virtual. Como decía, Metaverse Safety Week, uno de los objetivos del evento global es estar disparando a los stakeholders. O sea, están tratando de involucrar mucha gente gubernamental y buscan de frente también que invitarlos a que vengan y invitar a hablen. Y es súper interesante lo que acaba de explicar Eric, nos afecta en todos los países latinoamericanos. O sea, tenemos esta figura particular legal. Entonces, sigue, y yo sé que es una pregunta un poco absurda, pero es un poco así como, ¿qué podemos hacer? ¿No? O sea, ¿cómo podemos, tú dices, acerquémonos a ley, etcétera? O sea, es evidente que tenemos que trabajar como unión otra vez, como la TAM, ¿no? ¿Y qué podemos hacer a nivel local? Quizá no tiene sentido preguntar, pero a nivel latinoamericano, ¿qué concretamente podemos hacer desde nuestro punto para justamente implementar o potenciar, por ejemplo, los PMRs? O sea, cómo podemos incidir en los PMRs, en esos lineamientos básicos? Porque no vamos a cambiar la figura legal de los últimos 1000 años. De hecho, una de las formas es normalmente generación de statements. Tú dices esta posición y estas son las comunidades que están detrás, que han respaldado esta posición. La comunidad en Perú, la comunidad en Argentina. Detrás normalmente de muchos de los espacios de ustedes están las universidades. El mundo académico incide sobre el mundo político de una manera directa. Ahorita hay en varios congresos de América Latina proyectos de ley que tienen que ver con inteligencia artificial, con Big Data. No he visto ninguno sobre metaverso o plataformas de interacción virtual, si quieres ponerle de alguna manera, pero casi todos estos espacios tienen la posibilidad de que poner comentarios. A lo mejor el primero ni te van a escuchar. Sí, seamos muy claros, esto es construcción de un empoderamiento, se llama cabildeo o lobby. La palabra no es mala per se, es el término por el cual tú vas y colocas tus ideas sobre la mesa. Lo otro es buscar algunos políticos, congresistas o funcionarios gubernamentales que el tema les sea relevante por cercanía académica o por juventud, hay diversas formas de acercarse, o porque le puedes demostrar que hay un ingreso económico, una generación económica y por lo tanto un área de negocio donde puede haber. Un tercer grupo donde tienen que apuntar y que creo que lo tienen ya claro es el tema del privacy. El tema de privacidad en América Latina en los últimos 10 años se ha puesto muy caliente. Hay una cosa que se llama la Red Iberoamericana de Protección de Datos Personales, la presidió México, la presidió Uruguay, la presidió Colombia, me parece que ahorita la está presidiendo Colombia. Tenemos una autoridad de datos personales en América Latina que están proclives a, sobre todo a regular, cuando le hablas de temas de privacidad. Si eso es un tema que lo tienen sobre la mesa, úsenlo como herramienta de cambio. Es decir, nosotros también queremos hablar de privacidad. Y el otro grupo que es muy activo, es más antiguo, pero tiene una relación, es el grupo de menores. Todos los temas relacionados a menores de edad en América Latina tienen incluso una relatoría especial en la OEA ligado al tema de menores de edad. Es un tema que lleva muchos años, hay una carta, la Carta de los Derechos del Niño, que habla sobre el tema de privacidad, desde donde se han atado, por ejemplo, el memorándum de Montevideo sobre menores en redes sociales. Si ya está ahí, puedes hacerlo saltar de menores. La semana pasada hubo una reunión en Santiago justamente sobre menores en entornos digitales. Ya están comenzando a abrir el abanico de temas. Y por último, lo que es un tema caliente ahorita, es el tema de ciberseguridad. Pero la ciberseguridad se entiende de tres modos. La ciberseguridad industrial, para evitar ataques a plataformas de activos críticos nacionales. La ciberdefensa, que termina siendo un tema de interacción de grupos externos tratando de atacar espacios. Y el cibercrimen. Si pueden ustedes utilizar los espacios de diálogo, y aquí entras con el Poder Judicial, con las fiscalías. En el Perú se acaba de crear una fiscalía especializada en cibercriminalidad. Es un buen espacio. Muchos países de América Latina tienen unidades de policía dedicadas al cibercrimen, pero también tienen unidades de fiscalía. Júntense en los espacios donde se están generando y es un buen lugar. Yo voy a aprovechar solamente un comentario final con lo que decía de que estamos en el Perú un poco revueltos.
¿Es factible hacer una revolución en una plataforma de interacción o hacer un golpe de Estado? ¿A quién le harían el golpe de Estado? ¿A la plataforma? ¿Nos juntamos todos y nos estamos de acuerdo hacia un lado? Hay cosas que no van a ocurrir, al menos no ahorita. A lo mejor en el futuro pudiera ocurrir. Pero es esos juegos de ciencia ficción, de sci-fi law, de derecho a futurología, si quieres ponerle así, los que sirven de elemento para la generación regulatoria. Tienen que ponerse a mirar fuera de la caja regulatoria, ayudar a crear sandbox, lugares de experimentación. Y eso creo que va a tener un muy buen éxito. No sé si... Oscar, ¿no? Dice, en la construcción de las industrias locales, ¿considera relevante la organización gremial para impulsar procesos y participar activamente en la construcción social de las industrias? ¿O quizá deberíamos buscar colaboración regional a través de fondos privados, por ejemplo? La actividad social, la actividad de la sociedad civil, no necesariamente coincide con la actividad del sector privado. El sector privado tiene un carácter profit, quiere conseguir recursos, pero a veces utiliza esos recursos para el activismo de derechos humanos. Pero las organizaciones de activistas son fundamentalmente organizaciones de derechos humanos que consiguen algunos fondos en buena hora, pero sin fondos igual lo hacen. Una posición gremial se puede entender más como una posición de industria. En efecto, para poder desarrollar una industria es necesario tener interlocutores válidos, pero quizás comenzar con espacios que puedan haber en diversos países. En Argentina, por ejemplo, está Cabase o CESI o Usuaria o alguna de las entidades que son de gremios, son de empresas. En otros países hay colectivos de sociedad civil que se organizan para ver estos temas. De hecho, ahorita hay un colectivo de sociedad civil de América Latina sobre criptografía, hace LAC, que también ve el tema. Es una buena interacción, una buena posición tener una posición grupal de América Latina, porque además tenemos los mismos fenómenos regulatorios. Si se logra una buena regulación en un país, puede generar un efecto dominó. Si se hace mal, el efecto dominó también es factible. No sé si hay más preguntas. Aquí, perdona. Sorry. Esto de voltear para la derecha izquierda. Bueno, más, no sé si es una pregunta o un comentario. Tú decías que, bueno, nuestro derecho, ¿no? En Perú y en parte de América Latina no es como en otros lados que es a través de jurisprudencia, sino que hay una ley, ¿no? Entonces, partiendo de eso, creo que es bastante importante que existan asociaciones como Exar Latam, Exar Perú, Exar Colombia y ese tipo, porque a partir de estos espacios, las personas que están desarrollando estas cosas y que están en contacto con los usuarios que van a usar las tecnologías, pueden también aprender, ¿no? Y detectar de repente casos de uso, problemas que existan para, a partir de esas asociaciones, generar también iniciativas para proponer, ¿no? A las instituciones como el Congreso, no sé, ¿no? ¿Tú qué opinas al respecto? No puedo estar más de acuerdo contigo. Fácil hacer una batalla solo, no necesariamente la vas a ganar, pero cuando vas en colectivo y pones posiciones que sirven a la sociedad, la probabilidad de ganar es altísima. Entonces, ¿cómo hacemos que la sociedad civil, que los gremios estudiantiles, que la gente investigadora, que la academia, que se vuelva un factor relevante? En Perú tenemos una cosa que se llama la Política 35 del Acuerdo Nacional, que es un espacio de diálogo para temas digitales, nada más. En otros países hay espacios de diálogo similares que pueden ser utilizados. Sin duda, el foco de lo que has dicho es el camino a seguir. Y en realidad posiblemente el único camino. Si no, alguien se va a poner creativo, va a pensar de que la sabe todas, va a salir una ley, Dios sabe cómo, y como nadie va a evitar de que salga la ley, porque nadie va a entender de qué están haciendo. En el Perú tenemos muy malas leyes digitales. Porque ni siquiera intereses, porque alguien se puso creativo y dijo, no, yo sí sé más que el resto, yo llevé un cursito en una de estas plataformas y sé más, y afecta actividades que se vienen realizando por años. Ahorita en el Congreso fue aprobada por la Comisión de Deportes una cosa que se llama la Ley General de Internet. Cuando uno lee es un pan con mango, por llamarle lo menos.
Y no solamente ocurre en Perú, ocurre en muchos países. Pero cuando levantamos nuestra voz, no tenemos necesariamente quien nos escuche, porque no hemos construido las redes de incidencia que son las que se deben construir. Y ahorita tienen que hacerse porque comenzar a hablar de estos temas ya están poniéndose sobre el tema jurídico. No tan rápido como en Europa, no tan rápido, no tan rápido como en Estados Unidos, no, pero no va a demorar. Basta que alguien vea que su hijo se metió al metaverso, diga, ¿qué pasó por ahí? Aunque no lo crean, mucha de la regulación que han ocurrido en muchos temas es porque a alguien le afectó algo en concreto y hacen una ley para ellos, creyendo que es la ley general y no se percatan de toda la dimensión de los temas. Perdón. No sé si Quería decir, ok, tenemos que construir canales. Propongo nuevamente esta plataforma, ¿no? O sea, como les digo, Metaverse Safety Week, el evento global, ha sido aceptado oficialmente por la ONU, por ejemplo, por una sección específica de la ONU que se ocupa de Cercano Oriente, que abarca varios países. Hay ponentes de la Casa Blanca, del Ejército, de instituciones estatales de Inglaterra. Entonces, yo creo que esta plataforma puede ser, o sea, pido a los que escuchan y a los de XR Latam, hagamos esta plataforma fuerte, hagamos este evento el próximo año fuerte, invitemos gente gubernamental, invitemos stakeholders, invitemos gente que toma decisiones a que estén aquí sentados, no aquí, en sus países, ¿ya? Presenciales. Hagamos que esto tenga difusión, pero no solo difusión, sino también un público objetivo, que son los que toman decisiones, no solo gente de empresa y academia, también gente de leyes, gente de Estado. Así podemos hablar a esa gente. Eso, y que vean qué cosas discutimos y que ellos discutan con nosotros, como por ejemplo la información que nos acaba de dar Eric. ¿Cuánto de nosotros teníamos idea de la discusión a esos niveles, ¿no? Entonces, creo que esa es una incidencia. Invito a que el próximo año nuestro evento, sea una plataforma, igual como es en el Metaverse Safety Week, sea una plataforma de discusión, sea un canal. Y otra cosa que quiero preguntarte a Eric, si tiene sentido, es, tengo un poco la idea absurda e ilusoria. Oscar está diciendo algo de mucha teoría, pero poca práctica. Ahorita voy a eso. Tengo la idea ilusoria de crear un grupo, o sea, que creemos en XR Latam, o sea, sería interesante crear un grupo latinoamericano que trate de generar una carta, lineamientos, recomendaciones sobre buenas prácticas y éticas en las realidades inmersivas, extendidas. ¿Eso tiene un sentido o es que ya está sucediendo? ¿Qué piensas de eso? Comienzo la parte final del tema de la carta y es, más que una carta, es un statement, es un documento de posición que lo puedes compartir con los funcionarios públicos o lo puedes compartir con los legisladores. Y es algo que para este tema no está ocurriendo. En América Latina no hay ningún esfuerzo de trabajo. Hay temas en privacy, hay temas en criptografía, hay temas en big data, en transparencia. O sea, no hay uno para el tema específico. Puede generarse y además ustedes ya tienen avanzado muchísima de la investigación. Lo segundo, y antes de volver a la pregunta inicial, es lo que dice Oscar. En efecto, el problema es que cuando llegan al mundo político, al mundo de hacer leyes o de generar regulaciones, la persona que la va a hacer no tiene ni idea probablemente qué es lo que está ocurriendo. Entonces va a ir a preguntar al que conozca la mano. Es como mi mamá, ¿no? Mi mamá, mientras vivía, cada vez que se le malograba algo en la casa, me llamaba por teléfono y me decía, hay que arreglarlo. Le digo, mamá, pero yo soy abogado de nuevas tecnologías, por eso. Tú debes saber de esas cosas. Entonces, uno cree que llamando a cualquier técnico o alguien que sepa, que puede ser un muy buen programador, puede ser un especialista en Big Data, en una serie de cosas, no es factible que te ayude en un tema de plataforma de interacción como las que se tienen planteadas, porque no es su capacidad. Y no es porque sea malo, porque no es su capacidad, zapatero a tus zapatos.
El tema es que los interlocutores que pueden tener los legisladores y los que hacen la regulación es lo que tienen a la mano. ¿Cuántas personas de policy makers conocen lo que hace esta comunidad? Y ahí vuelvo a tu tema original, y es, en efecto, esta comunidad puede transformarse en un espacio, puede crear espacios de generación de documentos mínimos, puede convertirse en un espacio de incidencia, pero ustedes tienen que tener claro que eso es lo que quieren. Y eso es un trabajo cansado, pesado, sucio, si quieren ponerle de alguna manera, porque es coctelcitos, cafecitos, ir a hacer incidencia, cartas. Y lo que muy bien dice Oscar aquí, son necesarios los gremios porque es muy difícil de articular esfuerzos y porque los gremios ya existen. La Sociedad Nacional de Industria en el Perú tiene un funcionario que se dedica a hacer relación con los congresistas. Si ustedes van con su, oye, queremos que el gremio de la Sociedad Nacional de Industrias o la Asociación Peruana de Software o la Asociación Colombiana de Tecnología, ahorita me acuerdo cómo se llama, en Bogotá se encuentra, se encarguen de ver este tema. Ok, pero entonces van a crear una membresía, pero lo están pensando desde la vista de la industria. Un tema con la industria es que la industria no se junta con la academia siempre. La academia es un aliado, pero tú quieres ser parte de la industria, paga tu cuota. Y también hay cuota de membresía, y no todo el mundo paga su cuota de membresía porque tiene diferentes focos. Entonces, sí, Oscar lo tiene súper claro, es el foco, está ahí. Y ahí es a donde se tiene que apuntar, pero no perder lo que sí se puede ganar desde la academia, no perder lo que sí se puede ganar desde la sociedad civil y no perder lo que se puede ganar desde el activismo. Esa mezcla de opciones es la que puede dar un diferencial efectivo y real. Y me mando a la campaña. Hay hacer una triple hélice con esteroides. Sin duda alguna, Oscar, ese es el camino, ¿no? La triple hélice entre academia, industria y gobierno. Y algunos le agregan una cuarta componente que es la sociedad civil, ¿no? Es que no conocen del tema, pero no es necesariamente son los gremios de estudiantes, los gremios profesionales, que no necesariamente son una agremiación industrial, pero que son también importantes. Comencemos con la triple hélice. Bueno, número de contratos. No. Pueden buscarme en Twitter. Yo soy @coyotegris. Todavía no me paso Mastodon. Y normalmente escribo mucho sobre estas cosas y publico mucha información sobre regulación y entornos digitales. Es la mejor manera. Ahí siempre paro conectado. Ahora sí. En Twitter, con Twitter ahí me encuentran siempre. Siempre respondo. O en LinkedIn, ¿no? Muchas gracias y realmente un honor que me hayan invitado.